Bienvenidos a un nuevo Tactical View en donde conversaremos con Paulo Pezzolano, quien es el director técnico de Pachuca, y su preparador físico, Gonzalo Álvarez. Estuvimos hablando sobre el biotipo del futbolista uruguayo, también sobre las diferencias del futbolista mexicano y uruguayo, la decisión de Paulo de colgar las botas para convertirse en técnico incluso a una temprana edad. Todo esto y mucho más en este Tactical View. Acompáñennos. Bueno, amigos de Tactical View, de la pizarra del DT, una nueva edición, una nueva entrevista en donde tenemos a los protagonistas, a los que tienen esa oportunidad de enseñarnos lo que quizás nosotros no vemos porque son los que están allí a ras de césped y además planificando todo lo que nosotros vemos en cancha. Tenemos a nada más y nada menos que Paulo Pezzolano, quien es el técnico del Pachuca actualmente, uruguayo, que además tuvo un buen transitar como futbolista y que colgó las botas para entonces ponerse el saco y dirigir en los equipos tanto de primera división, en este caso del Pachuca, como también en sus inicios en Uruguay como técnico también. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola María, un gusto. La verdad acá muy contento por esta nota y bueno, esperemos que se escuche lo que se tiene que escuchar. Bueno, esta entrevista es un poco atípica porque además vamos a tener a Gonzalo Álvarez, quien es parte del cuerpo técnico de Paulo, vendría siendo el preparador físico, y esto va a ser bastante interesante porque no solamente vamos a tener la visión del técnico, sino también de otros aspectos que son fundamentales. Así que Gonzalo, también te voy a dar la bienvenida a ti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a ambos y para nosotros nuevamente es un honor agradecerles de verdad. Pablo, a ver, yo creo que esto es una vertiente que hemos visto en diferentes técnicos en el mundo, pero tú eres uno de ellos. Uno se hace entrenador después de ser futbolista porque tiene una visión distinta al resto dentro de la cancha o cómo. No, a ver, en mi caso, eh, obviamente yo cuando me estaba preparando para entrenador, yo todavía era jugador, lo hice muy joven, lo hice con 27, 28 años. Este, y claro que vos como jugador a veces pensás que ves muchas cosas dentro de la cancha, como lo piensan los jugadores, ves muchos detalles, pero de afuera ves un global que ves muchísimo más y más cuando te pones los ojos de entrenador, ¿no? Porque empezás a ver un todo. Como yo digo, para mí, cuando comencé a ser entrenador de verdad fue cuando empecé a ver todos los detalles, no adentro del campo, sino que afuera del campo, que para mí son vitales para que funcione todo dentro de la cancha después. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que, claro, que era totalmente otra cosa. Como yo siempre le digo a los jugadores, a veces como jugador ves algunos detalles tácticos dentro de la cancha, podés solucionar algún detalle, pero no ves lo que ve un entrenador, lo que ve un analista, lo que se ve no solo en lo táctico, sino lo que te digo, el cuerpo técnico, que para mí es vital. Fuera de la cancha no lo vas a ver nunca, lo ves solo cuando tenés los ojos de entrenador y cuando pasas para la línea de afuera. Ahora, Pablo, antes de continuar en este tema de cómo das ese salto, llega un punto en tu carrera en la que en algún momento estabas como jugador, pero que ya tenías palabrado el tema de ser el técnico del equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo ahí arranco de entrenador en City Torque, digamos, antes se llamaba Ok. Torque, ya estaba el grupo City ahí. Y bueno, me propusieron para ser el entrenador. Yo todavía tenía un año de contrato como jugador y quedaban 5 fechas para terminar un torneo. Y nada, me propusieron ser entrenador y jugador para terminar ese torneo como jugador, pero bueno, le acepté hacerlo solo un partido porque me parecía, digamos, a mí como jugador no me hubiera gustado que lo haga un compañero porque vas a tomar decisiones mal, no estaba Ok. bueno. Entonces lo tomé para retirarme dentro de la cancha, sí, un partido lo hice, entrenador-jugador, pero después pasé para afuera de un momento a otro, ¿no? De un día para el otro, pasé de estar dentro del vestuario con los compañeros a estar en otro vestuario ya como entrenador, ya se veía todo diferente. Y ahí, como lo digo siempre, ahí me tocó la parte más difícil de mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tuve que armar el plantel del siguiente torneo. Sí. Y la realidad tuve que sacar a 14 compañeros, que siempre, Wow. yo al que le pude hablar en todo sentido, todos los detalles, siempre lo di a entender que yo sacaba al jugador, no sacaba al compañero, al Al amigo. amigo. Ujú. Claro, si ellos entendían que podíamos seguir comiendo un asado, lo íbamos a seguir comiendo totalmente. Yo saqué al jugador, ¿por qué? Porque mis decisiones, siempre lo digo, se lo digo a los jugadores, lo digo a todo el mundo, mis decisiones son por y para mi familia. Yo quiero lo mejor para ellos, entonces para eso tengo que tomar decisiones profesionales y ahí no hay amigo, no hay nada. Ahí tengo que tomar las mejores decisiones, lo que me rinda mejor para mi modelo, para mi estilo de juego, para lo que yo creía. Y bueno, tuve que sacar a 14 compañeros, fue lo más doloroso que me tocó como la primera etapa como entrenador.
y bueno, y ahí sí, el torneo siguiente ya firme, con el equipo de trabajo, con el grupo de jugadores bien armado, ahí ya arrancamos 100% como entrenador. Ahora te pregunto, por el tema de la edad y por ser un técnico tan joven, ¿en algún momento tuviste algún tipo de inconveniente por el tema de la edad, de las jerarquías en el vestuario? ¿Has tenido jugadores como técnico que son contemporáneos a ti en la edad, que son tus jugadores? ¿Ha sucedido algo quizás y por ese tema? No, porque los que me conocen saben cómo soy, no había manera que pase nada, soy muy frontal, hablo las cosas, cuando no me gusta algo, primero lo hablo personalmente, después si lo tengo que llevar a lo grupal, lo llevo a lo grupal. Entonces trato de cortar todo, cualquier detalle que pasa o que pueda aparecer, trato de cortar enseguida, entonces nunca llegué a ningún problema de eso. Sí, para afuera se cuestiona, a veces se habla, un entrenador tan joven, que había jugadores Sí, con más edad que él o igual que él, con gran trayectoria, como acá tuve a como Sambuesa, Roberto Nurce, ¿no, Paulo? Urce, hemos tenido jugadores de casi, digamos, de la misma edad que yo, y la verdad ningún problema, siempre fuimos claros, y si hubo un detalle siempre se habló, entonces por ese lado siempre ando tranquilo y no, y el que te conoce y sabe cómo te manejas dentro y fuera de la cancha, después no hay ningún problema, no hay edad que valga. ¿Y tú crees que ese punto de ser frontal, de ser directo, de decir las cosas claras antes de que sucedan, es quizás y eso es lo que te da ese golpe de autoridad en el vestuario? ¿O hay algún otro aspecto que tú consideres que te pueda generar esa autoridad? No, la autoridad en el vestuario la generamos con el trabajo, con nosotros nos gusta mucho como equipo de trabajo, obviamente yo encabezo ese equipo, me gusta mucho el tema de la disciplina fuera de la cancha, para mí es vital el tema de los horarios, el respeto a todos los trabajadores, como siempre le digo, el equipo de trabajo que tenemos por fuera, desde el que limpia el vestuario, desde el que nos hace la comida, desde el que nos sirve la comida, somos todos iguales, si en algún momento le faltan el respeto a alguno de ellos, me lo están faltando a mí, porque somos un equipo de Ujú. trabajo. Por suerte nunca ha pasado nada de eso, porque siempre fuimos claros, y nos gusta la disciplina a partir de todos esos detalles, entonces nunca pasa a mayores. Cuando hay algo que se nos pueda zafar, enseguida se ataca y se corta en el momento, y a partir de ahí saben cómo trabajás. El jugador, a ver, el jugador, cuando yo fui jugador, a mí me gustaba que me fueran sinceros, me gustaba que me digan las cosas como son, porque el jugador no es burro, no es bobo, digamos, se puede hacer a veces como que se deja pasar las cosas, como que no se da cuenta. El jugador es más inteligente que todos nosotros juntos. Entonces, cuando luego eso frontal y le decís las cosas como son, yo creo que no hay misterio porque es lo que ven. Ahora, Gonzalo llega contigo al cuerpo técnico desde que estás en Torque o cuando llegas a México. Gonzalo llegó de segundo profe mío cuando estamos en Liverpool. Cuando estamos Ok. en Liverpool, el segundo equipo en Uruguay, ahí llega Gonzalo. Bueno, ahorita entonces vamos a preguntarle justamente, Gonzalo, en esa oportunidad te llaman para ser entonces el segundo entrenador de Paulo en Liverpool, una experiencia, ¿has iniciado tu carrera en el banquillo también? Sí, yo llego en Liverpool, es así como segundo preparador físico. Pablo viene con su cuerpo técnico. El preparador físico era Pablo Balbi, Valentín Villazón, ayudante técnico, y ahí yo me sumo como segundo preparador físico, y ahí estuvimos Ok. los 2 años en Liverpool. Y bueno, cuando surge la oportunidad de Pachuca, por diferentes razones personales, el preparador físico Pablo Balbi no podía venir, y bueno, ahí surge la oportunidad para digamos, encabezar como preparador físico principal en este proyecto de Pachuca. Es interesante lo del Pachuca, y yo ya quiero llegar a eso, pero ya vamos a ir saltando algunos otros aspectos. Pero me quiero detener en un punto importante que vivieron con Pachuca, tanto Pablo como, bueno, todo el cuerpo técnico, incluyéndote, que quizás y no habían arrancado de la mejor forma, incluso estuvieron rozando puestos de descenso prácticamente, y de repente tienen ese envión. Justamente te quería preguntar, Gonzalo, a ti directamente, con el tema de, ya vamos a preguntarle a Pablo lo táctico, lo mental, todo lo que se hace, ¿no? Pero físicamente, cuando un equipo se encuentra en un bajón tan importante, ¿qué cambios se hacen para tratar de ir a la par de esa evolución que se va mostrando, como la que mostraron en ese momento en México? Sí, nosotros por lo general en ese momento mantuvimos la tranquilidad. Obviamente que, bueno,
También estaba la preocupación por intentar, o la ocupación por intentar mejorar lo que resultados, Sí, pero claro. no adjudicábamos esto ni a un rendimiento únicamente táctico ni a algo únicamente físico. A la hora de analizar es un todo, y así lo entendemos. Y sobre todo, bueno, ahí la virtud, la experiencia de Pablo, de mantener esa tranquilidad, de descomprimir. Así lo entendemos, que en esos momentos es cuando más necesario descomprimir, porque en realidad el equipo venía entrenando bien, el nivel de entrenamiento era bueno, la intensidad era buena, los partidos, los rendimientos variaban, pero había momentos muy buenos también de fútbol, entonces no era algo que, digamos, bueno, estaba todo mal lo que se está haciendo, ¿no? Y el convencimiento de que el camino, de la idea, donde íbamos, de lo que se pide a diario, es lo correcto y no nos alejamos en ningún momento de eso. Y eso creo que fue vital. En el momento que el resultado se dio, de que la pelota entró, a partir de ahí fue todo cambiando y los resultados se revirtieron de manera drástica como fue. Pero creo que la clave estuvo ahí, en la confianza que le transmitimos a los jugadores, de que lo que se estaba haciendo estaba bien, de que obviamente había que redoblar esfuerzo porque algo estaba faltando, pero que no estaba todo mal y que debíamos continuar. Ahora, Pablo, justamente quiero agarrar esto en el aire, precisamente por esta evolución que has tenido de Torque, Liverpool, ahora en Pachuca. ¿Cómo crees que ha mejorado tu capacidad como entrenador al momento de tomar decisiones desde que tomaste la decisión de colgar las botas y decir que sí a ese nuevo reto como técnico hasta este momento en donde estás ahora con Pachuca en México y tuvieron además esa evolución en ese momento que fue tan importante además para la continuidad y para las aspiraciones del equipo? Sí, ¿qué te puedo decir? Como entrenador, yo esa evolución capaz que no la veo. Yo para mí estoy siendo igual del primer día que fui entrenador. Sinceramente no veo si hay mucha diferencia, si se nota en el habla, si se nota en la manera de transmitir las cosas o no. Eh, lo único, sí, fue el momento más difícil acá en Pachuca, sí, cuando no conseguíamos los resultados, sin duda. Como entrenador fue lo más difícil, fuimos 9 fechas sin conseguir la victoria. Pero es como decía Gonzalo, lo que me dejaba tranquilo a mí como entrenador es que el día a día se estaba trabajando muy bien. ¿Qué puede Ok. pasar en ese momento? Que el vestuario se te quiebre, que empiecen a haber fantasmas, detalles del trabajo, de esto. Nunca apareció nada, sino que el grupo estaba siempre unido. Había digamos, el equipo de trabajo más unido que nunca, sabíamos por dónde íbamos y a dónde queríamos llegar. Y después son resultados, ¿no? Nos pasaba que cuando analizábamos los partidos, teníamos 5 goles, 5 chances de gol a favor, digamos, muy claras, no convertíamos, el rival tenía una y te convertía. Entonces estábamos pasando por esos momentos que a veces son increíbles, pero bueno, nos pasó. Y lo que mantuvimos ahí fue la tranquilidad, sin duda. Creo yo que en cancha se trabajó, pero fue cuando aflojamos mucho más, trabajamos mucho menos. ¿Por qué? Porque entendí que cuando te pasaba como jugador tenías que soltar, tenías que descomprimir. Y bueno, llevamos ese camino, descomprimir, estar muy tranquilos todos juntos. Los jugadores muy unidos al cuerpo técnico, que eso fue vital. Y bueno, cuando conseguimos un resultado a favor, la verdad no nos paró nadie. ¿Por qué? Porque veníamos con mucha fuerza, en todo sentido, más que nada en lo anímico, ¿no? De haber pasado tantos momentos difíciles, después que conseguiste un resultado, no había nadie que te pudiera voltear y llegamos a momentos, digamos, vitales del campeonato y se demostró eso, ¿no? Gran fortaleza anímica, psicológica y bueno, y que sabía el equipo dónde quería llegar y bueno, estuvimos a un gol de no haber llegado a la final, ese fue el dolor más grande después. Ujú. Pero bueno, muy tranquilo por lo que se hizo en el día a día fundamentalmente. Y hablando de evolución también dentro de tu carrera como técnico, el tema de la lectura de juego durante precisamente el partido. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo lo llevaste? No sé si tuviste algún choque, porque era lo que tú comentabas, ¿no? Que de repente como jugador entiendes el juego, entiendes incluso los conceptos, absolutamente todo. Ya luego te das cuenta que detrás es un poco más complejo, pero más allá de preparar un partido es además la toma de decisiones durante el mismo, ¿no? Sí, sí, la verdad, nosotros en la parte técnico-táctica, yo estoy trabajando con Valentín Villazán, que es el auxiliar que tuve, digamos, del primer día que agarré de entrenador, que tuve la suerte que él me aceptara, porque ya había sido primer entrenador, fue entrenador en primer equipo en la primera división de fútbol uruguayo, entonces yo ya tenía un uno atrás mío, siempre lo dije, siempre lo voy a decir, y gracias a él hoy en día estamos acá también.
Tengo a Octavio Valdés, segundo asistente técnico, que es mexicano, que estuvo muchos años en Pachuca. Entonces tenemos esa mistura de conocimiento del fútbol mexicano, de todos los detalles, Sí. y compartimos todo en el partido, ¿no? Durante el partido a mí me gusta compartir y hablar todo. Tengo una ida y vuelta rápido, y ahí vemos los detalles que vamos viendo, dentro de lo que nosotros buscamos, dentro de lo táctico, dentro de lo que planificamos para el partido, si se está dando o no se está dando, los jugadores que tenemos, las opciones que tenemos en el banco, y ahí lo vamos leyendo. Después me decís, como te digo, si voy evolucionando o no, es difícil. Yo le tendría que hablar a un tercero porque no me doy cuenta, no me cuenta si lo estoy leyendo mejor, si capaz que estoy en tantos detalles hoy en día por tanta información que capaz que lo estoy haciendo peor también, no lo sé. La verdad no sé informarte de eso, pero sí me gusta trabajar mucho con ellos, trabajar mucho en equipo, con todos los detalles, en cambios, armado equipo, todos los días de trabajo. Entonces, bueno, lo vamos sacando entre todos como equipo. Esta pregunta se la voy a hacer a ambos porque creo que tú lo puedes responder desde un punto de vista y Gonzalo lo puede responder desde un punto de vista físico. Has estado en equipos que priorizan el tema de los juveniles, el tema de potenciar las categorías inferiores y bueno, estuviste en Uruguay, ahora estás en México. ¿Qué diferencias has visto entre lo que son los jugadores o las canteras de Uruguay y las de México? Eso como técnico, como incluso idiosincrasia del mismo jugador y a Gonzalo ya cuando tú termines de intervenir en la parte física también, que me imagino que también cambiaría. Ah, ¿Qué te puedo decir? La diferencia entre los jóvenes uruguayos y los mexicanos. En nosotros, los uruguayos, me pasó a mí, vos venís de lugares duros como el mexicano, y a veces la mayoría de los uruguayos, la salida económica a la familia, la salida adelante de ellos para no estar en la calle, su salida es el fútbol, ¿no? Y eso es muy similar con el mexicano. ¿Cuál es la diferencia? Que el uruguayo para mí se hace y es mucho más fuerte mentalmente porque la salida de él está en el exterior. Y Mm. cuando sale del exterior, sabés que no tenés que volver a Uruguay, tenés que aguantar lo máximo posible porque hay una diferencia económica muy grande. Entonces eso te hace ser muy competitivo. Cuando agarrás algo que te gustó, no lo querés largar. Entonces te haces mucho más duro, de cabeza y en todo sentido. Y va por ahí el futbolista uruguayo. El futbolista uruguayo yo lo llevo un jugador noble, aplicado, tácticamente en lo defensivo lo tenemos de nacimiento, porque somos muy aguerridos, porque lo primero que se enseña en Uruguay es la marca, la intensidad, el no dar una pelota por perdida, y eso lo Ujú. tenemos constantemente en la sangre, quieras o no. Después el mexicano que La tiene famosa garra, ¿no? esa garra, sí, esa garra charrúa que se habla, es una realidad. Eh, ¿Por qué? Porque vos salís, nosotros jugamos a lo que sea y queremos ganar. Te pones a jugar con tu hermano, con tu amigo, con algo, y le querés ganar y terminás enojado y ya sos competitivo. Acá la diferencia, el mexicano tiene, a mi entender, mucha calidad técnica. Este, la verdad tiene impresionante buena lectura de juego en lo ofensivo, pero le está faltando eso de ese, no sé, no se me escapa de las manos, voy ganando un partido, no se me va de las manos, esto ya es mío, no me lo roba nadie. Cerrar bien un partido, les cuesta más eso, Ese no yo sé vi qué que mucho. no está en los libros. Ahí va, esa es la realidad. Ellos, se vive el fútbol diferente, haces un gol, querés hacer 5, el uruguayo te hace 1, te hace 2, capaz que te hace 3, pero ya no la haces, sabés que no te lo das vuelta al partido, y acá los partidos se dan vuelta hasta el último minuto. Eh, y después saben que el mexicano puede hacer un futuro en el mismo México. Entonces, acá llegando a la primera de Pachuca, o viene un mexicano joven a la primera de Pachuca, ya sabe, ya se gana muy bien, ya está solucionando mucho de lo que él pensaba o quería, y a veces existe ese relax. Y el uruguayo, hasta que no va al exterior, hasta que no ve eso, y cuando llega a un lugar diferente y lindo, no se quiere volver más. Y va por ahí, la garra, la cabeza dura que somos los uruguayos, va la pequeña diferencia. No hay ni mejor ni peor, son diferencias que el mexicano en ofensiva tiene mucha mejor calidad que el uruguayo, pero el uruguayo tiene el otro. Gonzalo, y en la parte física, las diferencias en las categorías inferiores en Uruguay y en México. Eh, desde el punto de vista físico, para completar lo que te comentaba Pablo, es como comparación a veces un poco difícil. Te puedo hablar desde
desde la formación, digamos, y lo que vemos acá en Pachuca, ¿no? La formación es muy buena, es muy completa, es muy integral. Los chicos están, date atrás de un equipo súper profesional, abarcan todas las áreas, y bueno, a veces en Uruguay tal vez hay ciertas carencias en algunas áreas por un tema económico, que bueno, y ahí puede haber un poco de diferencia. Después, a la hora de que llegan a primera, por más que el entrenamiento haya sido bueno y el proceso bueno juveniles, siempre hay un tiempo de adaptación, ¿no? Mientras se van adaptando a lo que es primera división, al roce, a la fuerza, a la lucha, ni que hablar a todo lo que es técnico-táctico, ¿no? Y ahí un tiempo de adaptación. Pero bueno, como tú decías, tanto en Liverpool se ha dado que hemos jugado con muchos juveniles, ha sido una característica de este cuerpo técnico, ahora también en Pachuca, que hay un poco la virtud muchas veces y la visión que hay de parte del cuerpo técnico, de parte de Paulo, de entender que, bueno, tal vez hoy este jugador es un 7, pero la proyección es a un 10 y sostenerlo, soportar algún error que pueda llegar a tener, pero sabiendo que es cuestión de tiempo para que sea un gran jugador. Entonces ahí la verdad lo veo como una gran virtud. Y bueno, que obviamente es algo sumamente importante para la institución también, ¿no? Con formadoras como es acá en el caso de Pachuca. Pablo, desde el momento en que estudiaste y te preparaste como técnico, ¿siempre supiste cuál era el estilo de juego, cuáles iban a ser tus características como técnico y qué querías imponer al momento que llegaras a cualquier club? Eh, sí, me gustaba mucho, por ejemplo, por mi posición, capaz, o no sé, por lo que viví yo jugaba de enganche, atrás del punta, Sí. jugaba de volante ofensivo. Capaz que por mi posición siempre me gustaba ser protagonista. Eh, Me costaba mucho cuando tenía entrenadores que eran más de respuesta que de propuesta. Me costaba a mí en el juego. Y a mí siempre me gustó ver equipos que sean protagonistas, ¿no? Eh, por ahí empezaba toda la cosa. Después, cuando me termino de recibir de entrenador y empecé a ver mucho más detalles, iba mirando, y sin duda, por la época, capaz que por mi edad y por todo, yo mamé mucho el Barcelona de Guardiola, que era, sinceramente, era superior en todo sentido a los rivales. Perdiera o ganara, era superior a todos los rivales. Eso a mí me llamó mucho la atención, me gustaba mucho. Veía tantas variantes en todos los partidos. A veces yo miraba y decía, la gente hablaba, sí, que como que era siempre igual Barcelona, como que era aburrido, y yo veía 1000 variantes diferentes que tenían por dentro, por fuera, Claro. y era lo que me generaba esa cosa de explorar, de buscar, de ver, de cómo lograr eso, ¿no? Porque era impresionante. Y bueno, por ahí me basé, me gustó mucho. Al principio, obviamente, en el Torque en segunda división, entré con una pequeña duda, como era la segunda división de Uruguay, que para mí tenía que estar un poquito más cerrado, porque no había canchas buenas, esto y lo otro. Después, bueno, tuve la suerte también, sinceramente, de haber conocido ahí a Germán Brunati en Torque, me abrió la cabeza con análisis, mostrándome videos, cosas, detalles, decir que se podía jugar, y a partir de ahí, bueno, pudimos hacer todo lo que se me pasaba por la cabeza. Era la única opción en salir jugando en la cancha que fuera, jugamos en cancha durísima, si había movimiento constantemente, nosotros automatizamos mucho la salida. Entonces, a partir de ahí, bueno, empecé a ver el fútbol que me gustaba, dentro de la cancha, me daba gusto ver a mi equipo ganar o perdiera, ya cuando éramos protagonistas ya me gustaba mucho, y bueno, y ahí fue cuando me fijé y, digamos, y me metí la meta que mi equipo, digamos, cada vez tenía que tener más opciones en ataque y en todo sentido para ver el equipo que yo quería, que me gustaba. Sabes que dentro de esas características que hemos podido ver en tus equipos, especialmente ahora en el Pachuca, es el tema de la salida desde el fondo. Y creo que lo has priorizado, le has dado bastante importancia a eso. Cuando tienes un equipo con bastantes jóvenes, sientes que, ¿cómo se maneja el tema de tener salidas preestablecidas con jugadores que quizás no tienen tanta experiencia? No, igual le tiene que dar las opciones. Yo creo que nosotros, a ver, mi manera de trabajar las salidas es automatizando mucho para Ujú. después que ellos vean el porqué y el para qué de cada movimiento y los espacios que van quedando, ¿no? Eh, es de la manera que lo hacemos, repetimos mucho las diferentes presiones que puede haber del rival, y después fui incluyendo mismo en Pachuca opciones más a media altura de la cancha, que no sea siempre por debajo, porque acá había una presión muy buena, los jugadores arriba son muy explosivos, son muy rápidos, te presionaban rápido, entonces nos generábamos el espacio que queríamos generar.
A veces tenía algún jugador que no estaba acostumbrado a hacer lo que queríamos, teníamos un mes de trabajo en la pretemporada y ya arrancaba el campeonato, entonces empezamos a incluir muchas jugadas a media distancia, cosa de que haya movimiento, de generar el espacio para saltear esa primera línea de pase y esa primera línea de presión que hacían muy bien los equipos. Y bueno, después darle muchas opciones, es trabajarlo, automatizar, trabajar sobre el error, mostrarle que el problema o lo que están arriesgando siempre es el rival y no sos vos cuando salís de abajo. ¿Por qué? Porque cuando generan una presión alta hay espacios tremendos en la parte de atrás de los zagueros del rival, atrás de los volantes del rival. Nosotros tenemos que saber ocupar y saber llegar a esa zona para generar superioridad, para generar ese vértigo en ataque y cambiar de ritmo. Y nada, eso lo generás. Primero convenciéndolos a ellos que es lo mejor. El jugador, como te digo, hoy en día, el jugador moderno le gusta eso. Ya si yo voy como entrenador, no tengo opciones de salida, empiezo a jugar directo, ya al jugador no le cae bien, porque es lo que le gusta, porque es lo que vio que da resultado. Porque hoy Claro. en día los equipos que dieron resultados y salen campeones son los que juegan bien de zona baja. Ya no hay equipos que no jueguen en zona baja y solo juegan zona alta, como llamaban la zona de riesgo, la zona roja, que acá no se juega, no existe o casi no existe. Entonces el jugador ya es mucho más fácil llegarle de esta manera, ¿no? Mostrándole el para qué y el porqué de cada situación en salida y bueno, y a partir de ahí, obviamente que sea efectivo en los partidos, a veces cuesta un poco, pero cuando empieza a ver ser efectivos, empiezan a ver los espacios y ellos empiezan a encontrarlos y a disfrutarlo también, porque se disfruta, es mucho más fácil. Y una salida desde el fondo de esa forma no sería posible sin un guardameta, un arquero líbero que tenga capacidad con los pies. Tú tienes a Oscar, por ejemplo. Para ti es importante en cada uno de tus retos como técnico tener un jugador que tenga esa capacidad de salida con los pies, ¿cierto? Y sí, es importante, sí, porque te facilita mucho. Eh, Tuve de todos los tipos, ¿no? Oscar Ustari hoy en día, para que lo conozcan, es como tener un enganche de arquero con los pies. Te pega con los dos pies, tiene una técnica impresionante. Después tengo a Carlos Moreno que está atajando en este momento. Carlos Moreno con los pies es muy bueno, está mejorando cada día más, porque nuestro trabajo es un arquero joven. Después tuve otros arqueros acá cuando comencé a Tami, muy bueno con los pies. Tuve esa facilidad, esa suerte de tener esos arqueros también. En Liverpool algún otro capaz que le cuesta un poquito más, pero digamos, cuando le marcas las cosas que querés, le das los parámetros y le das esa facilidad y que los compañeros le den la facilidad, que tengan el espacio que necesitan para resolver, tampoco, digamos, ningún arquero no sabe dar un pase. Yo lo único que pido es que estén perfilados y den pases. Nunca le pido que a un arquero me tire una bicicleta ni nada. Entonces, digamos, obviamente si es técnico, mucho mejor porque te facilita todo, pero si no, darle la facilidad para que lo puedan hacer. Mira, Gonzalo, te voy a preguntar esto como si Pablo no estuviese acá. ¿Cómo es Pablo en cuanto al tema físico? ¿Es exigente? ¿Es de los que le pide a los jugadores que den 10.000 vueltas? ¿O es de los que más bien trabaja automatismo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un día de trabajo, de entrenamiento en el Pachuca con Pablo y evidentemente contigo como preparador? Sinceramente, para mí, olvidándome que esté presente, pero la intensidad con la que ellos trabajan, la intensidad que generan todas las tareas, desde el punto de vista físico de ganancia, para nosotros es sumamente importante, ¿sí? Entonces, nos tomamos la tranquilidad. Nosotros, por nuestra metodología de entrenamiento, el 80% de los trabajos son integrados, son específicos, son de campo, y ahí está todo, se trabaja lo físico, se trabaja lo técnico, lo táctico. Y bueno, en ese sentido tengo la tranquilidad de que hay intensidad en todas las tareas. De mi parte me aboco más a lo que es monitorizar cargas, controlar las cargas, los tiempos, eso se planifica obviamente previa a la sesión. Y bueno, pero la intensidad es muy buena, la intensidad es muy buena y por eso luego el equipo logra tener la intensidad para lo que él pide en el campo de juego, que es la presión, que es ser protagonista, que es ir al frente. Sería inviable, si no entrenáramos de esta manera, poder llevar a cabo ese modelo de juego. Esa es la realidad. Entonces, yo me quedo tranquilo y bueno, y siempre que haya una necesidad de compensar cargas con algo físico, analítico, se hace. Gonzalo, ¿tú crees para todo lo que sucedió desde que tenían esa cantidad de partidos perdiendo hasta que clasifican a la liguilla,
¿Crees que el corazón, lo físico y la mente es más importante que la técnica cuando se trata de esos momentos? Porque estamos hablando de que eran 9 partidos consecutivos viendo la derrota y de repente tienen ese empujón tan importante en donde, como ya comentábamos y lo habíamos conversado con Pablo, el tema bueno, de que estaban haciendo las cosas bien, pero los resultados no se daban, pero algo tuvo que suceder para que tuviesen esta respuesta tan positiva. ¿Crees que prela más lo físico, lo mental y por supuesto el corazón, esa garra que otra cosa? Sí, lo mental ni que hablar, que es de lo más importante, si tenemos que darle prioridades a los aspectos, lo mental es lo más importante. Como te digo, la respuesta, y creo que es como la forma en que se revirtió los resultados, fue porque había preparación, porque había trabajo. Obviamente que si no hay trabajo, si las cosas están mal, por más ganas, por más actitud, a veces no te va a dar. En este caso sí había trabajo, como te digo, sí los jugadores estaban preparados físicamente, para afrontar los partidos y rendir y ser intensos y llevar a cabo lo que pedía Pau. Y en el momento como te digo, se pudo revertir, cambió la confianza, que obviamente eso es un aspecto importante. Eh, no es fácil mantener esa confianza cuando van 9 partidos que no logras ganar. Obviamente empiezan a venir ciertas dudas, pero bueno, ya te digo, el equipo estaba preparado. Y ni que hablar lo que se vino después, porque la segunda parte del torneo, cuando logramos ganar, ya no había margen de error. El margen de error era mínimo. Nos jugamos finales, fueron todos finales. Hasta la fecha 17, luego vino el reclasificatorio con Chivas, otra final, luego vinieron los cuartos de final con el América y la semifinal con Cruz Azul. Fueron todos finales, fue una etapa muy desgastante porque no había margen de error. Pero bueno, ahí la tranquilidad de que el equipo estuvo preparado, estuvo a la altura y como decía Pablo, por un gol no pudimos estar en la final. Pablo, te lo voy a leer porque es una cita tuya de una entrevista que diste para Diario AS. Tú comentabas que hay que saber convivir con el error, saber que te puede costar algún punto, pero que te va a fortalecer. ¿Cómo mentalizas a tus jugadores para que un error no les pese, no les afecte? Incluso en un fútbol en donde todo se ve tan expuesto, yo incluso creo que a veces los jugadores se ven un poco atados al tema de la creatividad por temor a cometer el error. Y a veces esa creatividad y esas libertades son las que más bien hacen la diferencia dentro del fútbol. ¿Cómo se juega con el error? Sí, y eso se lo tenés que ir demostrando día a día, ¿no? Si yo digo eso y de repente hay un error en el entrenamiento y me enojo, me caliento, se para un jugador o lo remarco, digo una cosa y hago otra, ¿no? Yo en Sí, cada error siempre demuestro que no pasa nada, que hay que pasar rápido la página. A ver, lo podemos hablar de mil maneras, después cómo lo asimilan ellos dentro de la cancha, ¿no? Pero tratás de siempre mandarle el mensaje no solo de palabras, sino con hechos. Por ejemplo, unas palabras mías siempre con el equipo que sea de lo que estoy dirigiendo, es nosotros salimos jugando de abajo siempre con el fin y el objetivo de hacer el gol en el arco rival, nunca para que quede lindo, ¿no? Pero si llega a pasar lo peor, nos convierten por salir de abajo, que se queden tranquilos, es la culpa mía. ¿Por qué? Porque es la manera que yo elijo y que creo que es la mejor para llegar a hacer el gol ofensivamente. Si en alguno se equivoca, si no se falló en un pase, que puede pasar, puede pasar. Si pasa cualquier detalle, la culpa ahí es del entrenador, es mía. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta a mí. Es lo que yo siento que es lo mejor, no solo para ganar el partido, sino que para fortalecer a mis jugadores. Yo al jugar con tantos jugadores jóvenes, eh, yo necesito fortalecerlos en todo sentido. Si yo quiero que mi jugador joven hoy en Pachuca, tenemos 2 en primer equipo, teníamos 3, pero uno fue vendido que es Aguirre, fue vendido a Monterrey. ujú, Tenemos a Kevin Álvarez y a Eric Sánchez, que están en el primer equipo de México. Tuvieron la Copa de Oro. Para que ellos llegaran ahí, nosotros lo tenemos que fortalecer. Tenemos que demostrar que ellos pueden jugar en zona baja. Tenemos que demostrar que ellos tienen intensidad. Tenemos que demostrar que ellos tienen capacidad para revertir un error. Y eso se trabaja indirectamente, no lo trabajas puntualmente. Bueno, tuviste un error, ahora sí no podés cometer otro. No, no. Vos claro. se lo estás constantemente marcando desde tu manera de ser, desde lo que le pedís, de darle la tranquilidad que le tenés que dar. Y ese es nuestro objetivo. Siempre que crezcan, errores vamos a cometer todos, como cometo yo, como cometemos los jugadores, como cometen los dirigentes, como cometen los hinchas en su día de trabajo, todos cometemos errores. Nada más que nosotros a veces nos ven y un error en cierto lugar de la cancha se nota como un horror. Va a pasar, va a pasar. Pero va a ser lo mejor para que ellos crezcan, va a ser lo mejor para nosotros ganar puntos, para ganar partidos. Y es la manera que los convences y es la manera de creer que tengo yo. Porque si no puedo convivir con un error de una pérdida en zona baja, no puedo hacer que mi equipo salga jugando de abajo. ¿Por qué? Porque error va a haber. Así que nada,
lo tratamos de llevar por ese lado y el convencimiento de uno, ¿no? Gonzalo, tengo una pregunta para ti que luego voy a empatar para una pregunta con Paulo, con respecto al biotipo del jugador uruguayo. Hablábamos anteriormente de esa mentalidad que tiene el futbolista uruguayo, de la garra, de esto, de aquello, pero ahora hemos visto, por ejemplo, jugadores que han salido, un Lucas Torreira, un Rodrigo Bentancur, un Federico Valverde, que quizás ya han cambiado un poco el estilo, ¿no? De lo que hemos visto del típico mediocampista uruguayo, por ejemplo. ¿Tú sientes que el biotipo del futbolista ha cambiado, Gonzalo? Del futbolista uruguayo, claro. Sí, va cambiando porque el biotipo también del futbolista a nivel internacional va cambiando y obviamente Uruguay es un país vendedor y si no cambia y si no trabaja para formar ese tipo de jugadores va a ser difícil que puedan ser vendidos. Es siempre la pregunta que cuando a uno le toca estar extranjero te hacen la misma pregunta, es decir, ¿cómo hacen, siendo una población tan reducida, un país tan chico, para sacar tantos jugadores? Y bueno, la formación obviamente que buena, que los equipos dentro de sus posibilidades, dentro de sus carencias, hacen lo mejor posible. A eso se suma todo lo que hablaba Paulo, que desde el punto de vista de la personalidad que van forjando los jugadores desde muy jóvenes. Pero sí, el biotipo, sí, puede ser que esté cambiando, que vaya cambiando. Ya no existe ese jugador tal vez un poco pesado, digamos, el famoso trotón ya cada vez menos, el jugador con buena intensidad, las altas intensidades cada vez son mayores, año tras año van aumentando los promedios de alta intensidad en todas las ligas, y obviamente que el jugador debe estar a ese nivel, y bueno, hablar el caso que tú mencionabas de jugadores como Bentancur, Torreira, Valverde, de esos volantes hoy Sí. mixto, con mucha dinámica, ¿sí? Probablemente va cambiando, la demanda así lo va exigiendo y bueno, y la formación tiene que ir de la mano con eso, ¿no? Paulo, y en base a eso, como técnico, ¿crees que en algún punto vamos a ver mayor cantidad de equipos de la primera división de Uruguay que puedan hacer entonces un juego más posicional, pausado, algo un poco parecido a lo que hace City Torque o el mismo Liverpool, ¿no? Pero no todos se animan a esto. No, no, no todos se animan. Eh, a veces, pero no es culpa, a veces, capaz que del fútbol uruguayo en sí, ¿no? Capaz que es culpa de nosotros los entrenadores. Eh, o el convencimiento de nosotros los entrenadores de esa manera de jugar. En Uruguay a veces hay otro convencimiento de otro estilo de juego que también funciona. No quiere decir que sea ni la mejor ni la única, ¿no? Yo creo y tengo mi convencimiento de que jugando de esta manera voy a lograr más resultados positivos. Hay otros Sí. entrenadores que jugando de otra manera han salido campeones mucho más veces que yo y logran mucho mejor funcionamiento que yo, capaz que para lo que le gusta a ellos el fútbol. Entonces no tiene por qué ser que se juegue todos así. Pero el fútbol va llevando a eso. Los equipos, sí, allá en Uruguay ya se ve que cada vez intentan jugar más, sin duda. Y bueno, va a llevar su tiempo, sí, pero no nos queda otra, como decía Gonzalo. A ver, si Uruguay quiere seguir vendiendo jugadores, hoy en día el jugador en el medio campo tiene que ser dinámico y de buen pie. Si Uruguay quiere seguir vendiendo zagueros, el zaguero tiene que ser fuerte, saber rechazar, saber Con ganar los salida. duelos, pero también tiene que tener buena técnica para la salida. Si quiero vender un Sí. arquero, el arquero tiene que saber jugar con los pies. Ya no hay un arquero que no sepa jugar con los pies si lo quiero vender. Quiero vender un 9, ya no existe 9 solo que cabecea. Necesito un 9 que sepa pivotear, que sepa ubicarse bien en la cancha, ocupar bien los Que espacios. salga. Quiero vender un extremo, el extremo no es solo ataque, tiene que saber defender. Ya no existe jugadores que no defiendan en un equipo de 11. Quiero vender un lateral, no puede ser solo de marca. Los laterales suben, bajan constantemente. Entonces, no queda otra que hacerlos crecer a los jugadores y bueno, y es la manera, a mi entender, que es más fácil que crezcan. Pero después, obviamente, otros tendrán otros argumentos y otras maneras de hacerlos crecer. Paulo, hablábamos anteriormente del tema de la lectura de juego, ¿no? Durante un partido. Tengo entendido que utilizan una tecnología que se llama CITEC, que es un centro tecnológico que les presta servicios en cuanto a estadísticas. ¿Esto lo utilizan durante el partido o es post partido o al momento de prepararlo? Y mira, nosotros como cuerpo técnico hoy en día, para que sepas, en el partido eh, tenemos los dos auxiliares, ahora Valentín Villazán y Octavio Valdés, lo Ujú. tengo en el banco suplentes. Ellos están mirando, Valentín Villazán, todas las etapas de la parte defensiva de lo que buscamos, lo que queremos. Octavio Valdés, todas las partes ofensivas de lo que buscamos y queremos. Y tengo a Matías Filippini, que está con la computadora, que está conmigo en toda la parte de computadora, toda mi cabeza en la computadora, todo lo que quiero y lo que me gusta.
y buscamos toda la metodología, todo lo que tenemos, lo que está en mi cabeza con la computadora lo tiene él, lo tengo en la tribuna constantemente, ellos le van mandando todos los recortes que queremos en el momento, él enseguida me los recorta, en el entretiempo llego, en menos de 2, 3 minutos decido qué ver y ponerlo y hacerlo visual en el vestuario. Tenemos la televisión y visual en el vestuario con los jugadores, todos los detalles, los espacios que encontramos en ataque, lo que podemos utilizar, lo que no está pasando en salida, por qué no podemos salir, o por qué no estamos presionando bien, o por qué tenemos que presionar mejor de esta manera, cambiarle y ver detalles ahí, todos juntos, que es lo mejor para el jugador verse. Y eso es lo que hacemos en el partido. Después las estadísticas sí, lo tenemos también, doy un vistazo muy rápido, pero no me hace tomar decisiones sobre eso, pero sí lo tengo en la semana y sigo viendo todos esos detalles. También tengo los detalles del GPS, me muestran todo el detalle del GPS, ya en qué porcentaje está cada jugador en el partido para saber cuánto más puede durar o no, sin que se lesione, sin pasarlo de lo que tengo que pasarlo, porque necesito los jugadores sanos lo máximo tiempo posible. Entonces, tengo que ver todos esos detalles en 3, 4 minutos, porque enseguida tengo que ir con los jugadores, ir a hablar más que nada lo táctico. Pero bueno, eso es lo que hacemos durante el partido. Después en la semana monitoreamos todo con el profe Gonza, con la gente. Cada entrenamiento, nosotros tenemos cada sesión de entrenamiento, cada tarea la tenemos separada por carga física. Como nosotros trabajamos en día de tensión, de duración, de velocidad en la semana, tenemos la carga física de cada circuito técnico, de cada reducido, de cada trabajo táctico, y entonces lo vamos llevando dentro del día que queremos. Digamos, si es tensión, ya tenemos todo administrado, y bueno, Gonzalo ve si hay que meterle algún postre a algún jugador porque no llegamos a los números que queríamos, se le mete en el mismo momento, y también para no pasarnos las cargas, porque para nosotros es fundamental, y hoy en día en Pachuca hemos logrado también de bajar un porcentaje altísimo que había de lesiones, de sobrecargas, y bueno, por suerte con ese trabajo estamos optimizando muchísimo mejor todo lo físico para que lo técnico-táctico se haga mucho mejor. Gonzalo, quiero atajarlo allí. ¿Cuáles fueron esos cambios, ¿no? Desde que llegaron a Pachuca para que redujeran tanto las lesiones y para que estuvieran óptimos físicamente, tomando en cuenta además lo complicado que es hoy en día el fútbol en cuanto a las cargas, ¿no? Tienen minutos los jugadores por todos lados y en algún punto esto pesa, ¿no? En los resultados. ¿Cómo lograron optimizarlo de esta forma? Sí. Para lo que es reducir el índice de lesiones, digamos, obviamente que es multifactorial y no hay una receta, ¿no? Está claro, y es algo de que hoy en día contra lo que más se lucha y más investigaciones hay y nadie tiene la receta mágica, ¿no? Nosotros de ese lado nos hacemos de muchas herramientas que nos van ayudando para lo que es monitorizar carga, como son todo lo que es carga externa, el control de GPS, todo lo que es carga interna, y utilizamos cuestionarios, utilizamos pruebas de bioquímicas, control de pruebas de salto como control de fatiga. Obviamente después hay un trabajo de fuerza orientado a lo preventivo, que va más individualizado en base a los déficits y asimetrías que puede presentar cada jugador, que eso es en base a evaluaciones que le hace acá el grupo de sanidad y de fisioterapeutas al inicio de cada temporada a los jugadores. Esos resultados nosotros lo llevamos a cabo en planes de trabajo y bueno, es lo que después se trabaja en parte en el gimnasio. Eso con lo que te comentaba anteriormente, todo monitorización cargas, además de un trabajo que es de día a día, de diálogo constante, acá somos 3 preparadores físicos en el primer equipo. Está el profesor como segundo preparador físico, Oscar Rosa, y después tenemos a Gabriel Montoya, que es el redactador. Y trabajamos muy en conjunto, también con sanidad, la comunicación constante, también con lo que es el área de nutrición. Y nada, y a medida que se va cerrando ese círculo es que uno va logrando reducir ese índice de lesión. Pero para eso es muy importante también, claro, la comunicación con los entrenadores, en este caso con Paulo, que él entienda que toda esta parte también es importante y nada, y que podamos nosotros brindarle la información para que él después tome decisiones, pero basado en información, en datos que le vamos brindando a diario e incluso, como te comentaba, en el entretiempo de partido.
Gonzalo, esta pregunta te la voy a hacer a ti de acuerdo a tus responsabilidades dentro del Pachuca y luego se la voy a repetir a Paulo de acuerdo a sus responsabilidades como técnico. ¿Qué sientes que te ha aportado el fútbol mexicano desde que está? No sé en cuanto, no sé si es por un tema en lo físico, no sé si será en cuanto a infraestructura y esas ciertas facilidades que se tiene para trabajar en lo físico. Te lo dejo a ti. Sí, eh, obviamente que el crecimiento, y así lo siento de forma personal, de que llegamos acá, es a diario, porque uno se va encontrando con muchos desafíos, se va encontrando con un mundo de información que tal vez antes no tenía las herramientas, Sí, además un cuerpo técnico más amplio, mucho más personal, que eso genera un desafío desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista disciplinario, para que todo funcione y que cada uno tenga su espacio y que realmente sirva y que no sean áreas por separado, porque cuando las áreas son por separado, entiendo yo de mi parte que eso no va a servir de mucho. La cuestión está cuando se logra integrar, cuando todos entendemos qué es lo que queremos, cada uno entiende su rol. Y ese es el mayor desafío con el que me he presentado yo como preparador físico principal de que llegué acá al club. Toda esa fuente de información, uno tiene dos posibilidades cuando se presenta con tanta información. Es de un punto de vista cerrarse, es decir, esto no me sirve de nada, me quedo con lo típico, lo tradicional, el sentido común, lo que voy viendo, o lo trato de incorporar para que realmente me sirva y me ayude a tomar decisiones. Es un proceso a diario, de día a día, pero hoy sí ya nos encontramos mucho más avanzados en ese aspecto, claro. pudiendo procesar toda esa información y generar reportes a diario que nos van ayudando en el día a día. Paulo, y en lo táctico, ¿qué sientes que te ha aportado México? Bueno, porque además tú tienes dos etapas, ¿no? En lo táctico como jugador y en lo táctico ahora como entrenador, en tu primera etapa en el exterior, repito, como técnico. Sí, no, como entrenador, a ver, yo veía mucho fútbol mexicano, se ve mucho en Uruguay. Siempre hubieron entrenadores muy buenos uruguayos en México, entonces siempre te llamaba la atención y siempre estabas viendo. A mí lo que me llamó la atención acá y aprendí mucho eh, más bien porque acá los equipos llamados grandes, los equipos que invierten mucho más, invierten y hay mucha diferencia con tu equipo. Entonces he aprendido a jugar más sin pelota, he aprendido a hacer transiciones más efectivas. Esos detalles como entrenador, antes a mí me gustaba manejar la pelota y allá en Uruguay tenías los equipos grandes por momentos intentaba jugarle igual a igual. En algún partido si te le metías un poco atrás porque venían con mucha confianza el equipo grande, quedabas muy expuesto, pero nunca cambiando el estilo, nunca cambiando la manera de jugar, sino que en vez de presionar alto un poquito más abajo, dándole espacio para que se liberen los espacios y para aprovecharlo más nosotros. Y acá pasa porque los equipos mismos, por la calidad técnica que tienen, generas presión alta y salen tranquilamente por su calidad técnica, ¿ves? Terminás en zona baja y hay partidos de visita que lo terminás en zona baja y bueno, tenés que entrenar muy bien las transiciones y saber que el equipo sepa llevar esa situación, ¿no? Este, también a manejar jugadores de diferentes países, cada uno tiene su idiosincrasia, como decimos, su manera Sí. de ver el fútbol, de vivirlo. Tengo jugadores muy alegres como los colombianos, los ecuatorianos, mismo el mexicano no es tan alegrón como ellos, pero se maneja diferente. Después tenía un uruguayo, después tenés argentinos, jugadores más profesionales, menos profesionales. En todo sentido, tratás de encaminar todo para que seamos un equipo, sacar la virtud de cada uno, llevarla al equipo y los detalles, bueno, tratar de limarlos y que ellos lo vayan viendo para mejorarlo. Y eso es un aprendizaje. En Uruguay tenés muchos uruguayos y algún argentino, pero no tenés muchas más nacionalidades. Ese es el aprendizaje más grande. Después el día a día, que seguís aprendiendo constantemente, porque acá tenés muchas cosas para seguir creciendo y seguir aprendiendo, seguir viendo. Tenés mucha gente de fútbol, siempre estás conversando de fútbol. Entonces, es eso, seguir creciendo todos los días. Y como digo, ojalá no porque hoy tengo 38 años, sino que ojalá cuando tenga 65 y siga siendo entrenador, siga aprendiendo, porque es lo que te mantiene constantemente vigente, ¿no? Paulo, Gonzalo, de verdad quiero agradecerles en nombre de la Pizarra del DT por el tiempo que se tomaron. Fue una gratísima entrevista para mí. Les deseo el mayor de los éxitos a ambos.
en esta etapa que están viviendo con el Pachuca y lo que venga en líneas generales en sus carreras. Bueno, les cedo la palabra a Gonzalo y luego a Paulo ya para ir despidiendo. Gracias de verdad. No, agradecerles a ustedes, un placer para nosotros, siempre son instancias lindas poder hablar del trabajo y del fútbol y de lo que nos apasiona, así que muy agradecidos con ustedes. No, el agradecimiento es nuestro, especialmente para hablar de fútbol, que acá en la pizarra del DT esa es nuestra premisa, ¿no? Hablar en lo táctico, profundizar más allá de lo que vemos. Paulo, agradecidos de corazón también contigo. Gracias, Gonzalo. Bueno, María, muchísimas gracias, un gusto. Y bueno, estamos a las órdenes y la verdad siempre es un gusto hacer esta nota, así como decís vos, hablar de lo táctico, de fútbol, que es lo más lindo y lo que nos gusta a nosotros. Así que nada, a las órdenes y un abrazo grande. Bueno, Pablo Pezzolano y Gonzalo Álvarez estuvieron con nosotros en este Tactical View. Nosotros nos despedimos. No sin antes invitarlos a que se queden pendientes de absolutamente todos los movimientos que tenemos en nuestras distintas plataformas. Chao, chao a ustedes.